Listo, bueno, entonces esto primero pues agradecer por estos espacios que han abierto para, digamos, las personas que estamos recién egresadas podamos exponer nuestros trabajos de proyecto de grado. Entonces mi nombre es John Frey Naranjo, junto con mi compañero César Velandia, somos egresados de la UIT, de la última promoción, digámoslo, del 27 de marzo. Nosotros realizamos un proyecto denominado Caracterización del Sistema Kárstico asociado a las rocas de la Formación Rosa Blanca en el anticlinal de Cerro Negro. Esta tesis fue dirigida por el profesor Leonardo Villamizar y codirigida por la profesora Rocío Bernal Olaya. Entonces, como primero que todo, una introducción a qué es un CARS. Entonces, un CARS lo que se define es como un terreno que tiene unas características geológicas y geomorfológicas particulares. Estos terrenos kársticos, en su formación, se encuentran dos grandes grupos que son formas exokársticas y las formas endokársticas. Estas formas exokársticas son las que se dan, digamos, en la superficie de la roca calcárea. En las que más se conocen son las dolinas, las úbalas, lapiaz, poljes, valles kársticos. En cuanto a las formas endokársticas, la unidad principal son las cavernas o cuevas y sus respectivas formas de reconstrucción formadas a partir de la precipitación de bicarbonato de calcio, que más conocidas están las estalactitas y las estalagmitas. Entonces, ¿cómo se da este proceso? El proceso tiene digamos, tres elementos principales, que es la disponibilidad de agua, la disponibilidad de CO2, la disponibilidad de una roca soluble, en este caso caliza, en el que la caliza debe tener una particularidad, que es que tenga una porosidad secundaria para que el agua pueda iniciar el proceso de disolución. Entonces lo que hace el agua es reaccionar con el dióxido de carbono que se encuentra tanto en la atmósfera como el que es producto de la vegetación cercana a las calizas. Esto se genera ácido carbónico. El ácido carbónico reacciona con el carbonato de calcio y ahí es donde se da inicio al proceso de disolución. En cuanto a la ubicación del proyecto, se realizó lo que es el sur del departamento de Santander, acá donde señalo entre los municipios de Oiba y Charalá. En esta zona hay una estructura, un pliegue anticlinal, que se conoce como anticlinal de Cerro Negro. Esta es una estructura que está erosionada, en el que el núcleo corresponde a la formación cumbre, seguidamente la formación rosa blanca y la formación paja. Entonces, dado pues las condiciones que se vieron en esta zona, se estableció realizar una caracterización en cuanto al sistema kárstico, teniendo en cuenta estos puntos de vista, que es el punto de vista geológico, en determinar cuál era la formación, cuál era el tipo de roca que está relacionado, las demás unidades aflorantes en la estructura, una caracterización geomorfológica para determinar los ambientes, una caracterización morfométrica, pero en cuanto a lo que es las depresiones cerradas, o sea, una morfometría de las úbalas y de las dolinas, y finalmente se hizo una adquisición geofísica para determinar canales de flujo subterráneo. Entonces, los objetivos como tal del proyecto fue el objetivo general, caracterizar el sistema kárstico asociado a la roca de formación rosa blanca, ya un objetivo específicos, identificar y describir la litología y las estructuras que están controlando estos procesos, obtener los parámetros morfométricos de las depresiones cerradas, identificar las formas endokársticas mediante métodos geofísicos, específicamente mediante tomografía de resistividad eléctrica, y finalmente, obtenida esta información, lo que se hizo fue describir una historia genética de este sistema kárstico. Acá está el recuadro de lo que fue la zona de estudio. La zona de estudio se limitó, digamos, primero que todo, determinando la ubicación de lo que son las dolinas y las úbalas, y se hizo pues un buffer, lo que fue teniendo en cuenta el eje del anticlinal, y finalmente se obtuvo ese rectángulo de la zona de estudio. Los trabajos que se han realizado en esta parte, en esta zona, corresponden principalmente
a una caracterización de un depósito de caolín que se encuentra en esta parte de la estructura. Entonces los trabajos se han enfatizado es como en caracterizar la geología de estos depósitos, la mineralogía y, digamos, las evaluaciones económicas. Esto con el fin pues, de saber cómo explotar este depósito. Entonces, en cuanto al sistema kárstico, que es notable acá en cercanía a lo que es el depósito, no ha sido estudiado. Entonces, la metodología de este proyecto la dividimos en 5 etapas principales. En la etapa de precampo, lo que se hizo fue recopilar toda la información relacionada a estos procesos kársticos, todos los trabajos que se hicieron en la zona de estudio. Posteriormente hicimos una salida de 12, 15 días más o menos. En lo que se hizo fue, mediante estas estaciones, se revisó todo lo que es la información geológica, geomorfológica, todas las estructuras. Además, se realizó lo que fue la adquisición de 2 líneas de tomografía resistiva eléctrica. Seguidamente, con esa información, se agrega un proyecto SID, específicamente en QGIS. Se unifica esta información. También se tiene en cuenta un modelo de elevación digital, para este caso de la plataforma ALOS Pulsar de 12.5 metros de resolución espacial, en el que se generaron estas 4 capas adicionales, que son el relieve, pendiente, sombra, orientación. Esto con el fin de realizar lo que es los ajustes en cuanto a los contactos geológicos y geomorfológicos. Seguidamente la morfometría. Entonces, para determinar la morfometría de estas formas kársticas superficiales, lo que se hace primero que todo es delimitarlas. Posteriormente se obtienen los parámetros, también en el programa QGIS y algunos en hojas de Excel, los que requieren cálculos mediante aplicación de fórmula. Y a todos estos parámetros se les realizó un análisis estadístico. Finalmente, el proceso de la inversión de tomografía adquirida en campo. Acá se utilizó el programa RES2DI, el cual es el programa que permite realizar esta inversión. Como resultados, en cuanto a las formaciones aflorantes, la formación cumbre corresponde a unas limolitas arenosas, donde se caracteriza por presentar estos halos concéntricos de hierro. La formación, como comenté anteriormente, hace parte del núcleo del anticlinal. Y lo que es el depósito de caolín, de acuerdo al trabajo realizado por Jerez y Silva en el 2005, este depósito hace parte del segmento D, descrito por Mendoza en 1985, el segmento de la formación cumbre, en el que consta de areniscas cuarzosas con un 30% de matriz caolinítica, lodolitas y arcillolitas caoliníticas. La formación rosa blanca ya se encuentra más hacia los flancos de la estructura. La litología, lo que más predomina son mudstone, y en algunos sectores se encuentran Watson, donde el contenido de bioclastos es de concha de bivalvos y algunos fragmentos de equinodermos. Esta fotografía de esta parte de la estructura anticlinal, donde el relieve en toda esta franja tiene pues esas características, donde los afloramientos son esporádicos y pues presentan alto fracturamiento. Seguidamente, la formación paja, el miembro arenoso, se encuentra ya sobre lo que es la ladera estructural. La litología es arena lodosa, en el que el contenido de minerales es de cuarzo, moscovita y óxidos. También se encuentran algunos fragmentos de bivalvos, de conchas de bivalvos. También se tiene un depósito cuaternario, el cual es un depósito de arena lodosa, en el que el contenido de clastos son angulares, en algunas partes redondeados. Este se encuentra hacia el oeste de la quebrada Santuaria. La quebrada Santuaria es el cauce principal de esta cuenca, la cual inicia acá de la parte más norte, va bajando, llega acá hasta el sur, hasta formar lo que conoce como el río Oibito. Entonces este depósito se encuentra asociado a lo que es el cauce de la quebrada.
Igualmente se encontró también una parte del depósito que el material es una arcilla mucho más caolinítica, con el contenido de arena es mucho más bajo. Entonces, ¿qué pasa? Este depósito lo que está haciendo es que está cubriendo los sectores, está cubriendo afloramientos de la formación rosa blanca. Entonces, acá hay un proceso de calcificación que la imagen en la fotografía pues no se ve muy bien, pero acá hacia la parte superior viene una pequeña quebrada, la cual se encuentra sobre las calizas de la formación rosa blanca, y acá en la parte inferior hay un sumidero donde este cauce se pierde y empieza a ser parte de lo que es el flujo subterráneo. Ya seguidamente con otros análisis realizados, se hizo un análisis de lineamiento a partir de mapas de sombras. Estos mapas de sombras se tomaron cada 45 grados. En cada uno de ellos se trazaron los lineamientos que se observaron, obteniendo así, digamos, un lineamiento final en donde los lineamientos que están cada 45 grados se veían agrupados. Acá se puede ver en rojo lo que es los lineamientos correspondientes a la falla Amanzagatos. Entonces, esta falla es una falla normal de alto ángulo, la cual tiene un movimiento hacia el noroeste, y lo que está haciendo es desplazar parte del eje de la estructura anticlinal hacia esa misma dirección. La orientación de esta falla es en norte, 55 grados hacia el oeste. Bueno, acá el mapa final de lineamientos. Estos lineamientos se describieron mediante diagramas de Rosa, donde se observa que la tendencia principal se encuentra entre 110 y 120 grados. En cuanto a la estructura anticlinal, se hizo una pequeña caracterización en base a la orientación del eje del pliegue y el plano axial. Esto se hizo mediante el programa StereoNet, se ingresaron todos los datos de estratificación, se determinó lo que es el eje, el pliegue, el plano axial, y de acuerdo a este diagrama tomado de Foss en 2010, se clasifica el pliegue como un pliegue ligeramente asimétrico que tiene un cabeceo de 9.2 grados y una divergencia de 84.8 grados hacia el este. En cuanto a los planos de diaclasas, también se describieron mediante el uso de diagramas de Rosas, encontrando que la tendencia principal está entre 120 y 150. Entonces lo que se hizo fue que a partir de la orientación del eje del anticlinal, se clasificaron estas diaclasas en 3 grupos, que son las diaclasas oblicuas, diaclasas transversales y las diaclasas longitudinales. Y finalmente se obtuvo el mapa geológico de esta zona. También se realizó un corte esquemático donde se muestra cómo es la secuencia estratigráfica de esta estructura. Los resultados de geomorfología se realizó utilizando el glosario de unidades y subunidades geomorfológicas del Servicio Geológico. Después de cartografiar cada unidad y subunidad, se determina el porcentaje para cada ambiente, obteniendo que en la zona el ambiente predominante es el ambiente dunacional, seguido el estructural y finalmente el ambiente kárstico, que es el ambiente de interés. Entonces aquí puede resaltar que el ambiente geomorfológico pues es lo que se está dando en superficie, más no se tendría en cuenta lo que está sucediendo subterráneamente. Finalmente el mapa geomorfológico. En este mapa se puede ver cómo el ambiente estructural es más dominante relacionado a lo que es con la ladera estructural y la ladera de contrapendiente, y cómo el ambiente kárstico se encuentra un poco más restringido en lo que es a la franja que aflora de la formación rosa blanca. Específicamente en el ambiente kárstico se encontraron tanto las formas exokársticas como las endokársticas. En las formas exokársticas lo que más se ve son campos de dolinas, donde también hay presencia de úbalas, el terreno ondulado característico de estos procesos de disolución. Las úbalas, las cuales corresponden a la unión o coalescencia de 2 o más dolinas. Acá se puede ver en la fotografía, la que se ve, está aquí resaltada en vista en planta.
También se encontraron valles kársticos. En este caso es un valle ciego. Estos valles kársticos lo que son formas de incisión fluvial en los que el cauce del drenaje empieza a ser parte de esta red subterránea en un punto específico que se conoce como sumideros. Acá en este diagrama lo que quiero mostrar es cómo es la influencia de la precipitación en la zona. Esta imagen es del mes de octubre del 2014. Este diagrama es un acumulado de precipitación desde 1980 a 2012. Entonces podemos ver cómo acá, digamos, los valles kársticos están a su máximo nivel. Y si revisamos la imagen satelital de la temporada seca, que comprende mes de diciembre y enero, se puede ver cómo el nivel del agua de este valle ha disminuido considerablemente. Otra forma de disolución son los lapiaz. Pues estos lapiaces son unas acanaladuras, forma de canales que se generan sobre sobre calizas que tienen una leve inclinación. El lapiaz puede formarse tanto en rocas que están totalmente expuestas o lapiaz cubierto de suelo. En este caso, el lapiaz Rilkarren está relacionado a calizas que se encuentran totalmente expuestas, en el que se caracteriza porque acá las crestas de los canales son un poco más afiladas que los lapiaces cubiertos. También se encuentran lapiaz por impacto de la acción de lluvia, conocido como rain pits. Este lapiaz son unas pequeñas depresiones que se producen sobre la roca totalmente expuesta. Por lo general no sobrepasan los 5 centímetros, es muy raro que lleguen hasta ese diámetro. En cuanto a las formas endocársticas, se encontraron 4 cuevas. La primera que se denominó Cueva El Chulo, se encuentra hacia el este de la estructura. Es una de las cuevas, digamos, más grandes que se encontró, donde se puede ver, digamos, los pasajes tienen unas alturas considerables. La Cueva del Trapiche ya se encuentra un poquito más hacia el sur, hacia el oeste. Está una cueva que tiene una longitud de aproximadamente 80-90 metros, en el que se evidencia, digamos, el flujo de agua subterránea en estas partes. Igualmente al fondo también había un cuerpo de agua similar a este. La cueva Barro Blanco. Esta cueva se encuentra acá en medio, digamos, de los depósitos de caolín. Esta fue una de las, digamos, lo que se alcanzó a observar en las cavernas, fue una de las en la única que se encontraron procesos de precipitación como estalactitas y estalagmitas. Finalmente, la Cueva de la Medina. Esta cueva se encuentra hacia la parte norte, ya en cercanía de lo que es la falla Manzagatos. En cuanto a la morfometría de las depresiones cerradas, esto inicia a partir de la delimitación de la vista en planta de estas formas. Y todos los parámetros que se determinan una vez digitalizada la depresión cerrada es el perímetro, el cual corresponde a la longitud de la curva que está delimitando la depresión, el área que corresponde a la superficie planimétrica que está delimitada por el perímetro, el eje mayor, que es la línea que une los dos puntos más externos que se encuentran sobre el perímetro, la orientación del eje mayor. Esta orientación lo que marca es la orientación de la elongación o la dirección de crecimiento de las dolinas y úbalas. Seguidamente, el eje menor. El eje menor corresponde también a una línea que une los dos puntos más externos del perímetro, pero que es perpendicular al eje mayor. Entonces, para obtener lo que es el eje menor y el eje mayor, esto se realizó en QGIS mediante el uso de unas herramientas vectoriales. Primero que todo, se delimita la depresión, se realizó un suavizado de los contornos, esto con la finalidad de que al momento de extraer los vértices, estos tuvieran un espaciado un poco más uniforme. Entonces, ¿para qué estos vértices?
como está definida la longitud de la mayor, corresponde a los dos puntos más externos. Entonces hay una herramienta vectorial que se conoce como matriz de distancia, que permite ingresar una capa de puntos y determinar la distancia entre cada uno de ellos. Entonces se ingresa esta capa, se ejecuta la herramienta y en la capa de salida se tiene esta tabla de atributos donde hay un campo que se llama match. Entonces lo que se hace es ordenar de mayor a menor y seleccionar los dos puntos que tienen los valores más altos, verificar que efectivamente sean, digamos, los puntos estén opuestos unos a otros. Entonces, como vemos en la imagen acá abajo, esto correspondería a los dos puntos más externos de esta depresión. Entonces, lo que se hace es generar una línea entre los dos puntos, determinar el respectivo ángulo, y a partir de ese ángulo se genera lo que es el eje menor. Entonces, el eje menor, también hay otra herramienta que permite generar estas líneas perpendiculares respecto a la orientación de una capa ya dada. Entonces, finalmente tenemos lo que es el eje menor y el eje mayor de cada depresión cerrada. En cuanto a los resultados, el área de estas depresiones encuentran entre 15 y 8.287 metros cuadrados. Se clasificaron en 4 rangos, desde valores muy pequeños hasta grandes. De acuerdo a este diagrama circular, las áreas con valores muy pequeños son las que más dominan en la zona, y las áreas grandes, es decir, mayor a 4.257 metros cuadrados, son las que están en menor porcentaje. Para el perímetro se encuentra un mínimo de 14 metros y un máximo de 571 metros. La longitud del eje mayor se encuentra entre 5 y 202 metros y la longitud del eje menor entre 4 y 109 metros. Entonces, una vez ya obtenido lo que es el eje mayor y el eje menor, se determina esta relación de alargamiento o relación de elongación, el cual, de acuerdo a Basso y colaboradores 2013, esto permite clasificar estas depresiones cerradas de acuerdo a su forma geométrica, es decir, formas circulares, subcirculares, elípticas, subelípticas y ya formas alargadas. Entonces, aplicando la fórmula anterior, se obtiene que 49% de las depresiones en la zona presentan formas elípticas y en menor porcentaje se encuentran las formas subelípticas. Para determinar cómo está distribuida estas depresiones sobre la superficie, lo que se hace es finalmente hacer el conteo del total de depresiones, realizar la suma de todas las depresiones cerradas que se encuentran en el área y determinar el área de la formación rosa blanca en la zona. Entonces, una de estas es la densidad de depresiones, lo cual relaciona la cantidad de depresiones sobre la superficie del campo calcáreo, es decir, de la formación rosa blanca. Entonces, este valor da 8, que hay 8 depresiones cerradas por cada kilómetro cuadrado. El otro parámetro es el pitting index. Esto lo que hace relacionar la superficie de la formación rosa blanca con el área total de las depresiones cerradas. Entonces, el pitting index lo que indica es qué tan desarrollado está el karst en superficie. Entonces, teóricamente, un karst totalmente desarrollado en superficie se esperaría un valor de 1. Entonces, el valor obtenido acá es de 199.16, por lo que la karstificación en superficie no está muy desarrollada, es muy baja. Otro parámetro que se tuvo en cuenta es la distancia media al vecino más próximo. Entonces, esta herramienta es una herramienta SID que ¿qué es lo que hace? Esto lo que nos muestra es cómo la distribución de unos puntos, si yo tengo unos puntos en un área determinada, me va a decir si estos puntos están agrupados o si están dispersos o si pueden estar aleatorios. Entonces, lo que hace el programa es determinar la distancia promedio observada y la distancia promedio esperada. Relaciona estos dos valores y se obtienen unos intervalos que, en caso de que sea menor a 1, van a ser agrupadas, como es para el caso de la zona de estudio. Se obtiene un valor de 0.24
lo que nos indica que las depresiones cerradas tienen tendencia al agrupamiento. Esta tendencia al agrupamiento se puede observar en el mapa de densidades que se realizó a partir de los centroides de las depresiones. También aclaro que la distancia menor al vecino más próximo se realizó también a partir del centroide, es decir, la intersección del eje mayor y el eje menor. Continuando acá, la mayor concentración de estas depresiones se encuentra en cercanía a lo que es la falla Manzagatos. Una vez tenido lo que es el eje mayor, también se determinó la orientación de esta línea, lo cual nos va a indicar cuál es la dirección de elongación de las depresiones. Y se encontraron 4 tendencias de elongación, es decir, entre el intervalo 110 y 150, se lleva el intervalo entre 40 y 80, y finalmente un intervalo entre 0 y 30. Como había mostrado anteriormente, una descripción de las diaclasas. Entonces, al momento de comparar estas orientaciones de las dolinas y úbolas con las orientaciones preferenciales de las diaclasas, se puede encontrar una relación en lo que es las diaclasas oblicuas, en intervalos 120-150, y también con las diaclasas longitudinales en los intervalos 0 y 30 grados. Igualmente, el mapa de alineamiento se encuentra más que todo relacionado con lo que es la tendencia en las diaclasas oblicuas. Para conocer un poco más a detalle cómo es la orientación de estas depresiones, se analizaron por 3 sectores. El sector hacia el oeste presenta una dirección preferencial entre 0 y 30 y 40 y 70 grados. Aquellas depresiones que en el mapa de densidades se veían cercanía a las fallas, tiene una dirección entre 110, una dirección preferencial entre 110 y 150, lo cual está relacionado con la dirección de la falla, que es de 125 grados. Entonces, aquí se puede ver cómo las depresiones cerradas en este sector tienen un fuerte control en cuanto a la orientación de la falla. En cuanto a las depresiones ubicadas hacia el este, el intervalo se encuentra principalmente entre 130 y 170 grados. En cuanto a la tomografía resistiva eléctrica, estas se realizaron 2 líneas en cercanía, una de estas, la línea 1 en cercanía al depósito de Kaolin, y otra, la línea 2, en cercanía a la falla, a la quebrada de la Santuaria, en donde es evidente los procesos de karstificación. Entonces, la línea 1 tiene una longitud de 192 metros, un espaciamiento de 3 metros entre electrodos, la línea 2 de 128 metros, un espaciamiento de 2 metros entre electrodos. Para las 2 adquisiciones se utilizó el arreglo Weenix y se emplearon 64 electrodos. Entonces, una vez realizada la inversión en el programa Restos de IN, se hace la interpretación de la sección invertida. Entonces, para la línea 1, que se encuentra en cercanía al depósito de Kaolin, los primeros 5 metros que corresponden a la unidad 1 y 2, se interpretó como una arcilla kaolinítica en los que tiene cambios laterales en la saturación. Y la unidad 3 corresponde ya a una arcilla saturada que no se pudo determinar, digamos, en la interpretación no confirmamos si podrían ser arcillas kaoliníticas o no. En cuanto a la línea 2, que se encuentra en cercanía a la quebrada de la Santuaria, se interpretaron 5 unidades. La unidad 1 corresponde, que es la que tiene los mayores valores de resistividad, corresponderían a calizas con un bajo fracturamiento. La unidad 2 ya serían unas calizas semifracturadas con una saturación más baja. La unidad 3 se encuentra en 3 zonas a diferentes profundidades con los mismos valores de resistividad, que fueron los más bajos para esta sección, son de 36 y 64.2. Esto se interpretó como una caliza con porosidad secundaria. La unidad 4, que se encuentra en cercanía a la 3, también correspondería a una caliza con porosidad secundaria, pero con una saturación moderada.
Finalmente, la unidad 4 corresponde ya a calizas semifracturadas con baja saturación. Entonces, si vemos lo que son la unidad 3 y 4, se podría, digamos, concluir que esto correspondería a un flujo subterráneo debido a, digamos, la unidad 2, la unidad 3 son los que tienen los valores más bajos de resistividad, es decir, que en estas zonas se encuentra más saturada que en los alrededores. Entonces, podríamos interpretar esto como un canal de flujo subterráneo, pero lo que no podríamos determinar es la dirección, hacia dónde va el flujo. Finalmente, la morfogénesis de este sistema se tiene una secuencia estratigráfica, que es la formación cumbre, la formación rosa blanca. Esta secuencia lo que sufre son esfuerzos compresivos que generan lo que es la estructura anticlinal, y seguidamente se generan diaclasas. Posteriormente, una parte de la estructura anticlinal sufre procesos erosivos, en donde queda expuesta la formación rosa blanca, y la creación de estos drenajes lo que hace es aprovechar las fracturas de la formación rosa blanca y empieza a generar los procesos de disolución, y finalmente tendríamos los procesos más desarrollados, como son los que están actualmente, las dolinas y las úbalas. Como conclusiones del proyecto, la litología de la formación rosa blanca, en lo que se desarrolla este proceso de karstificación, corresponde a Muston y Waston. La distribución y orientación de las dolinas y úbalas está controlada por el desarrollo de fracturas oblicuas y longitudinales. De las 178 depresiones cerradas caracterizadas, la mayoría de estas presentan formas elípticas y alargadas que tienen una tendencia al agrupamiento. En el sector, pues, de área de influencia de la falla Mazagato se encuentra relacionada con la orientación de esta estructura. En las demás partes estaría relacionada con diaclasas oblicuas y diaclasas longitudinales. La distribución de las depresiones se da a lo largo de la estructura, como dije anteriormente, mayor concentración hacia el noroeste del anticlinal, en cercanía de la falla Mazagatos. Y donde el pitting index lo que indica es que hay un bajo desarrollo superficial de karstificación. A partir de la línea 2, de la línea de tomografía 2, se identificaron zonas en el subsuelo que presentan valores de resistividad que pueden corresponder a calizas de la formación rosa blanca. En la transición en profundidad a valores de resistividad más bajos estaría relacionados a roca fracturada de la misma lotología con cambios en los niveles de saturación. Estos valores se podrían también asociar a canales de flujo subterráneos. La alta precipitación, la presencia y la exposición de la roca soluble, el desarrollo de estructuras geológicas y la consecuente formación de diaclasas generaron porosidad secundaria, y la posterior infiltración de agua da inicio al proceso de disolución superficial, el cual sigue la dirección de las estructuras presentes. Como recomendaciones para si quiere realizar un estudio más adelante de esta área, es, digamos, realizar una cartografía mediante técnicas fotogramétricas, otra técnica que permita obtener un modelo de elevación digital de una resolución mucho más alta. ¿Esto para qué? Para poder aplicar técnicas semiautomáticas que permitan determinar los contornos de las depresiones cerradas. Realizar una caracterización estructural del anticlinal de Cerro Negro, caracterización espeleológica de las cavernas que se encontraron, realizar estudios hidrogeológicos para determinar si hay un posible aprovechamiento de aguas subterráneas, realizar estudios geofísicos sistemáticos en los que se puedan determinar direcciones de flujo, caracterizar el depósito de caolín que permita diferenciar o permita confirmar si hay un depósito que es transportado. Finalmente, las referencias citadas en esta presentación, y listo, eso es todo. Bueno, John Freddy, muchas gracias. De verdad que un trabajo muy, muy interesante y muy completo.
Y si hay alguna pregunta, tenemos tiempo, tenemos un poquito más de 5 minutos para preguntas que quieran hacerle a John Freddy las personas que están conectadas. Preguntas. Bueno, usted solo recibe felicitaciones, hermano. Ah, bueno, listo, gracias. Por Bueno, ahí me... hay una pregunta de Verónica Ramírez, dice, ¿hicieron trabajo de caracterización dentro de las cavernas? No, lo que en cuanto a estas cavernas no se caracterizaron como tal. Eh, pues no teníamos, digamos, pensado encontrar estas cavernas así, tampoco planeado, digamos, ir con un equipo de espeleología. Entonces simplemente lo que hicimos fue hacer una pequeña descripción, lo que es las entradas de cada una de estas cuevas. Listo. Robert, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Hola, me escucha? Sí. Es una pregunta, John Freddy. Hablas con Milton Galvis. No sé Sí. si tú conociste un proyecto que yo realicé en 2018 que llamó Mapa del Potencial Kárstico del Departamento de Santander. Sí, por ahí lo he visto. Bueno, en este proyecto, pues lo que hago es delimitar las zonas, las litologías que tienen potencial para el desarrollo de estas geoformas que tú estudiaste, ¿cierto? Sí. Mi pregunta es, bueno, en este anticlinal que tú estudias, efectivamente, pues no había información previa. Si se puede pronto como enlazar o integrar las 180 dolinas que tú tienes caracterizadas a este proyecto y pues si tú las tienes correctamente georreferenciadas. Sí, digamos las depresiones, todo lo que es dolinas y úbalas, están bien georreferenciadas en base a lo que es la vista en planta que se puede observar en la imagen de Google Satellite. También pues algunas plataformas como Lanza y Sentinel pues no dan la resolución como para uno hacer esta delimitación un poco a detalle, pero sí se podría hacer eso que usted comenta. Igualmente lo que es los puntos de la entrada de las cavernas están también bien georreferenciados. Ok, es una pregunta, es que llegué un poco tarde a la charla. ¿El proyecto, la tesis ya está publicada? ¿Ya se puede consultar en el repositorio de la UIS? No, pues ya se entregó lo que es el libro y todo, ya hay calificación, pero en la biblioteca todavía no la han subido al repositorio. Okay. Sí, pues la idea del proyecto que yo realicé es precisamente irlo alimentando con toda esta información pues que vamos desarrollando diferentes personas acá en Santander. Entonces sería Sí. muy bueno, como te digo, integrar esta información pues a esta base de datos y pues ir poco a poco construyendo la información kárstica de Colombia y de Santander. Sí, Muchas claro, sí, gracias, John Freddy. bueno, Dale. listo, gracias. Sí. Por ahí me pregunta que si la clasificación de Watson se hizo con petrografía en campo. Esta clasificación pues fue plenamente en campo, con la clasificación de Dunham. Manuel me pregunta los afloramientos de las unidades en cuanto a lo que es la formación paja, desde que inicia, digamos, la vía que va desde el municipio de Oiva a la que es la vereda Barro Blanco, está bien expuesta lo que es la formación paja. En cuanto al afloramiento de cumbre, pues los que se vieron fueron muy esporádicos también, más que todo lo que se ve es en la carretera, también por lo del depósito de caolín, que está relacionado a esta formación cumbre. Verónica pregunta que si hicimos algunos inventarios de sumideros y surgencias. No, para este caso no realizamos, digamos, puntos de sumideros ni surgencias. La línea... Hola, John. Hola. Te pregunto lo de los sumideros y las urgencias.
porque parte pues, de una de las expresiones de los sistemas kársticos son precisamente estos elementos y ellos pueden dar alguna información sobre la estructura y el desplazamiento del flujo dentro del sistema. Sí. ¿Ustedes en algún momento piensan continuar con el proyecto y hacer este tipo de inventarios, además de hacer un trabajo como estructural dentro de la caverna y como una caracterización de lo que se encuentra en ellas? Pues sí, con el director del proyecto y con compañero tenemos pensado, digamos, avanzar, estudiar un poco más este sistema. Digamos, no hemos aún decidido por qué línea sigamos, por qué la caracterización estructural o por caracterización espeleológica. Pero sí se podría realizar lo que es los inventarios de sumideros. Allá en cercanía a lo que es la falla Manzagatos hay uno muy interesante donde digamos, el flujo del agua cambia dirección completamente. Entonces, sí, hay otros puntos también donde se evidencia estos sumideros. En cuanto a las urgencias, pues no identificamos como tal. Entonces, pues sería, digamos, los sumideros sí es lo que más se ve en la zona. Listo, John Freddy, muchas gracias. Creo que quedan un par de preguntas, todavía tenemos algunos minutos. Ah, Una de sí. las preguntas es Jefferson Fabián Carrillo. Dice si esos valores de baja resistividad no necesariamente pueden ser canales de flujo o podrían relacionarse con otra unidad. Ah, listo. Ahí aprovecho y contesto también la pregunta de Alan. Pues de acuerdo a lo que se tiene en cercanía a la línea 2 y a los valores de alta resistividad de la unidad 1, nosotros interpretamos esto como una escaliza, donde lo que cambia los valores de resistividad es tanto la saturación como el grado de fracturamiento. Pues esta interpretación, digamos, es un poco subjetiva y tendríamos que tener, digamos, alguna perforación o algo por el estilo que nos permita confirmar que efectivamente sí son calizas y que sí son canales de flujo. En cuanto a la profundidad de esta línea llegó hasta los 24 metros. Se interpretaron los 24 metros completos. Listo. Una ¿Alguien más? pregunta, Robert. Quería hacer Sí, una preguntita a John Frey. ¿Cómo está? Buenas tardes. Habla Germán Bueno, Reyes. buenas tardes. Colega, ya acá pues casi colega. Felicitaciones por muy buen, excelente trabajo. Y quería preguntarte, bueno, la expresión allá, no sé si podrías poner la primera diapositiva de la localización que no alcancé a tomarle foto. Voy. ¿Sí se ve? Sí, espérate que la estoy, ya la estoy viendo. Ahí está esa relación de lo que es propiamente de lo que es la formación paja, bien arenoso, esas arenitas, qué cemento tienen. Y si se presentan también, además de los bivalvos, se presentan también de pronto cefalópodos. Quería saber eso. Pues nosotros no nos enfocamos mucho en la descripción como tal de fósiles. No sabría decirles si se puedan encontrar o no, pues en los trabajos ahí en esa zona que mostré que han hecho con anterioridad, no han registrado presencia de estos fósiles. Ya, ok, muchas gracias. Sí. listo.
Bueno, tenemos un par de minutos todavía. Les recuerdo que estamos en esta sesión de 5 a 7 de la tarde con espacios para las presentaciones de estudiantes de geología o jóvenes profesionales de geología, de ingeniería de petróleos, de todas las universidades del país. Entonces, en este espacio de 5 a 7 de la tarde, pues todos están presentando sus proyectos de investigación. Ahorita, justamente a las 6 de la tarde, en un par de minutos, estaremos empezando con la conferencia de Nicolás Suárez Rubiano, que se llama Estructuración del proceso de optimización DCOP, Drilling and Completion Optimization Process. ¿Ok? Entonces tenemos un par de minutos todavía. Las personas que quieren seguir conectadas, pues bienvenidos a bordo. Y les agradecemos compartir este link porque la idea es que este link es el mismo todo el tiempo para este espacio en el que estudiantes y jóvenes profesionales de geociencias y ingeniería de petróleos van a estar compartiendo sus trabajos, ¿ok? Entonces tenemos todavía, no sé, 6 minutos. Relajémonos, parémonos, tomémonos agüita y seguimos conectados con estos espacios, ¿vale? Floyd, por ahí hay una última pregunta donde me dicen que si todas las entradas de las cavernas se encuentran a la misma altitud. La respuesta es no. Las cavernas se encuentran a diferentes altitudes. La mayor altitud, la que se encuentra en cercanía a la falla Manzagatos, en la cual pues se encuentra en lo que es el bloque levantado de la falla. Digamos así, le podría decir que la que le sigue en altitud sería esta, la caverna de la Cueva del Chulo, y con altitudes mucho más bajas se encuentra la que está en cercanía a lo que es el depósito de Kaolin, y la que se encuentra un poco más hacia el sur. Entonces, pues definitivamente tienen diferentes altitudes. Excelente, John Frey. Todavía tenemos 5 minutos. Si alguien más quiere hacer más preguntas, John Frey, bienvenidos sean. John Frey, de nuevo yo, Verónica. Hola. Entonces, según eso, esas altitudes y esa diferencia en las entradas, ¿cómo se relaciona con los ríos que hay en el sector? Eso por un lado, y por otro, si entraron un poquito, por lo menos ahí como a la boca de las cavernas, ¿vieron si tenían ornamentación como espeleotemas y estas cosas, o si eran cavernas que eran lisas, que eran limpias las paredes, solamente con sedimentos en el suelo? En cuanto a la primera pregunta donde me dice si la relación con los drenajes del sector, lo que es la caverna está más hacia el sur, efectivamente, pues como es una caverna que tiene una longitud muy corta, se observa la saliente, y acá pasa, digamos, una quebrada. De acuerdo al modelo digital de elevación, esto genera drenajes en esa zona. Un poco más hacia abajo, como puede ver, no en la flecha roja, sino acá donde tengo el cursor, abajito de la caverna hay unas formas, hay unas dolinas. Entonces, esta caverna sí se encuentra relacionada a lo que es este drenaje, el cual es el que está, digamos, alimentando toda esta forma superficial. En cuanto a las demás cavernas, no sabría decirle, pues también acá está un poco en cercanía a un afluente de la quebrada Santuario, pero digamos certeramente no sabría decirles aparte. Las ornamentaciones de las cavernas, acá donde está la flecha roja, efectivamente sí hay estalactitas y estalagmitas, pues tienen un diámetro no más de 1 centímetro. En la caverna esta de acá, la zona este, también tiene
ornamentaciones, que no coloqué la imagen, está un poco borrosa. Son unas formas son como unas bandas de crecimiento, algo así, creo que es el nombre de estas formas que se ven, pero en cuanto a las demás cavernas, sí, no se encontraron así espelotemas. Listo. Bueno, John Freddy, muchísimas gracias por este espacio. Muchísimas gracias por preparar su presentación.